Hola, bueno, vamos a esperar que se conecte más gente. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este primer episodio de, bueno, esta serie de charlas que vamos a hacer semanalmente, que se llama Charlas Conscientes. Bien, ahí se está uniendo la gente. Bueno, igual esto va a quedar grabado, así que va a quedar ahí en el feed. Así que, bueno, mientras esperamos que se conecte un poco más de gente, les cuento que este es un proyecto que hace rato quería hacer y bueno, finalmente hoy bajó la inspiración como para terminar de darle forma y materializarlo. Así que bueno, acá estamos. Espero que les guste mucho, espero que les sirva. Y bueno, la idea de este programa es contar un poco a través de las propias experiencias eh, ciertas cosas que voy aprendiendo, que me voy dando cuenta y que quiero compartirles por si a alguien les sirve. Porque bueno, si bien, a ver, todos como humanidad estamos atravesando por procesos más o menos similares o pruebas más o menos similares, ¿sí? Entonces, siempre está bueno compartir porque lo que a uno le sirve quizás a otro le puede ayudar, quizás no de la misma manera, pero bueno, siempre cuando uno está de alguna manera transmutando su propio dolor o sus propias experiencias, al compartir, eso también expande la conciencia. Así que, bueno, este episodio, bueno, ya vamos a comenzar que hay gente conectada. Este episodio primero lo llamé Alquimizar la realidad. Igual voy a hablar de, me anoté un montón de cosas de las que quiero hablar, pero se resume básicamente a cómo alquimizar nuestra realidad. Y bueno, para eso les voy a compartir algo que me estuvo pasando, como para que se entienda mejor, a veces con ejemplos prácticos se entiende mejor lo que uno quiere decir y poder como aterrizar toda esta teoría a la vida cotidiana. Bueno, ¿cómo alquimizamos la realidad? ¿Sí? Si bien habrán escuchado muchas veces de que nosotros somos co-creadores, de que tenemos un poder creador, de que todo es mente, que todo surge de aquí y todo muy linda la teoría, pero bueno, en el momento de aterrizarla y más cuando estamos viviendo situaciones en la vida que nos mueven, que nos desafían, ahí es muy difícil poner toda esa bella, hermosa teoría espiritual a la práctica, ¿no? Como que cuando estamos viviendo un escenario jodido, eh, alguien nos viene con estas palabritas y la primera reacción es quizás, no sé, querer mandar a esa persona a la mierda, porque nosotros estamos sufriendo y atravesando dolor y, y es muy difícil para nosotros en ese modo, en esa vibración, en esa frecuencia, eh, poder asimilar toda toda esta sabiduría, que en realidad ya está en nosotros. Entonces, bueno, lo que yo les quería compartir era que, bueno, últimamente en mi vida, ¿no? La vida como que se estaba poniendo muy desafiante este último tiempo, estos últimos días. Eh, Estuve viviendo una serie de experiencias bastante jodidas, bastante desafiantes, y bueno, todo eso que estaba aconteciendo eh, me causaba mucha ansiedad, mucho estrés, mucha desesperación, eh, angustia, quizás rabia, bueno, una serie de emociones y bueno, bastante miedo sobre todo. Y bueno, muchas de estas emociones son muy incómodas y bueno, las sentimos todos. Entonces quiero compartirles cómo es que yo hice para transmutar y alquimizar todo esto que estaba pasando. Porque si bien la realidad en mi exterior se estaban dando una serie de acontecimientos bastante jodidos, estaba atravesando, lo digo en tiempo pasado, para no seguir perpetuando la situación. Después les explico un poco por qué algunas técnicas para ir transmutando la realidad externa. Eh, y bueno, estaba como viviendo una realidad en la cual no veía la salida,
era todo muy frustrante, muy desesperante, como que no podía parar de pensar, estaba muy mental. Y además estaba ocurriendo algo más, que es un dato no menor, que es que estaba menstruando. Entonces también esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los seres humanos somos cíclicos, ¿sí? Los hombres también. Pero sobre todo las mujeres, con esto del ciclo menstrual, porque a veces en esta actualidad que se nos demanda mucha productividad, exigencia, hacer, eh, sentimos culpa o no nos permitimos ciertos momentos o pretendemos estar todo el mes o toda la vida con cierta cantidad de energía o con cierta capacidad y a veces no nos damos cuenta de que nosotros al ser cíclicos, igual que la naturaleza, que tiene sus momentos de dar fruto, de pausa, de retraerse, de dar al exterior, nosotros también, porque somos parte de la naturaleza. Entonces, también es importante como, bueno, esta charla va para todo el mundo, ¿no? Pero quiero hacer hincapié sobre todo en las mujeres para esta parte en particular y después seguimos. Eh, como durante el ciclo menstrual es más probable que caigamos en el modo ego, ¿sí? Cuando hablo de ego, hablo de este personaje que nosotros queremos ser, Débora, terapeuta, tal edad, hija de, hermana de, bla, bla, bla. ¿Sí? Todo eso es el personaje que estamos encarnando acá en esta tierra. Y cuando estamos muy en el personaje, cuando estamos muy en la frecuencia ego, desconectados del ser, de nuestra esencia divina, de nuestra alma, espíritu, de la espiritualidad, de la divinidad, como le quieran llamar. Cuando estamos muy desconectados del ser, del amor, estamos en la frecuencia del ego, que es básicamente una frecuencia de miedo y de supervivencia, de creernos limitados, de creernos chiquitos, que estamos solos, que no podemos con las cosas, de creernos vulnerables, de la competencia, de, bueno, todas esas emociones, la rivalidad, la envidia, la competitividad, el miedo, el control, todas esas cosas forman parte de lo que es la frecuencia del ego. Entonces, hay cosas que hacemos en el cotidiano que nos conectan más a una frecuencia o a la otra, ¿sí? Entonces, depende de qué tan conectados estemos o al ego o al ser, es cómo vamos a vivir la realidad y por ende la realidad que vamos a experimentar, ¿sí? Cualquier cosita, si voy muy rápido, lo que sea, o alguien no entiende algo, ahí me dicen por el chat y explicamos más en profundidad, porque sé que este es un tema que a veces es un poco difícil de aterrizar. Entonces quiero explicarlo de la manera lo más clara posible para que esto se entienda y sobre todo para que ustedes puedan poner en práctica en su vida todo esto que estoy hablando acá. Entonces, bueno, durante el ciclo menstrual nos pasa a las mujeres que estamos muy permeables, ¿no?, a caer en esta frecuencia ego, porque estamos en un momento de purga. Si cuando estamos menstruando es un momento en el que el útero, que recepciona toda la energía, todo lo de un ciclo menstrual al otro, todo lo que pasó en el mes, el útero lo recepciona, ¿sí? Lo que comemos, lo que pensamos, con qué personas nos relacionamos y nos vinculamos en el día a día, todo el alimento, todo lo que ingresa en nuestro cuerpo y en nuestro campo energético, mismo si tuvimos relaciones sexuales con qué persona o personas, todo eso es energía y todo eso obviamente nuestro útero lo va a recepcionar en forma de energía, ¿sí? Si nos alimentamos bien, si nos alimentamos mal, si hemos intoxicado nuestro cuerpo con ciertos hábitos nocivos, todo eso el útero lo va a recepcionar. Entonces, durante el ciclo menstrual, durante la menstruación, se produce una purga y todo eso se va a limpiar, ¿sí? Eh, entonces, bueno, nos pasa durante el ciclo menstrual a las mujeres que estamos muy irritables, muy sensibles, eh, y estamos, de alguna manera, como toda nuestra energía vital está concentrada en hacer esa purga y esa limpieza, es como si tuviéramos las defensas bajas, por decirlo de alguna manera. Las defensas físicas bajas, por eso mucha gente cuando está menstruando o está cerca del ciclo menstrual es más probable que pesque un resfriado, una gripe, porque bajan las defensas físicas. Y también de alguna manera baja nuestra defensa espiritual o energética también. Y estamos en este estado de irritabilidad, de angustia, porque también son todas esas emociones que nosotros durante el día a día hacemos la vista gorda porque no queremos sentir, no queremos gestionar ciertas emociones incómodas que nos pasan, entonces todo el tiempo estamos
parchando o evadiendo, ¿sí? Algunos evaden con fiesta, otros con alcohol, otros con Netflix, con las redes sociales, da igual, con la comida, o sea, acá no estoy demonizando cómo se va de cada persona, pero todos tenemos de alguna manera ciertos mecanismos de evasión, algunos más nocivos y otros menos nocivos. Entonces, como no hacemos una gestión emocional adecuada, eh, durante el ciclo menstrual, bueno, en el caso de las mujeres, se purga y se drena todo eso. Entonces, todas esas emociones de alguna manera tapadas o reprimidas o que hemos parchado, salen a flote, ¿sí? Porque se quieren drenar, se quieren purgar, el útero está haciendo toda esa limpieza energética. Entonces, bueno, es muy probable que entremos en estado de queja, de victimización, de miedo, de ansiedad, de estrés, que caigamos presas o presos de estos estados de la mente, de creernos mucho este personaje, identificarnos mucho con la mente, con los pensamientos, y no podemos salir de ahí, ¿sí? Y no solo eso, sino que nos creemos toda esta Matrix, todo este juego, todo este teatro de la vida, lo creemos demasiado real y que nos va a comer y que no podemos salir de ahí y que no tenemos las herramientas para nosotros poder transformarlo, ¿sí? Como que pasamos de ser los creadores, co-creadores de toda esta realidad que estamos experimentando, a ser un personaje insignificante que está a merced del teatro de la vida y que nosotros no podemos hacer nada al respecto para cambiarlo. Y eso es el modo ego, ¿sí? Salir del modo creador al modo ego, al modo personaje. Pero bueno, la buena noticia que les quiero traer es que todo esto se puede transformar y que no, y que tenemos todo el poder, que tenemos todo el poder de transformar toda esa realidad desafiante que estamos atravesando. Entonces, les voy a compartir cómo lo hice, les voy a compartir una serie de tips que a mí me sirven, que me sirvieron para atravesar este momento y hoy por fin todo se está moviendo, todo se está acomodando. Y bueno, se los quiero compartir para que ustedes lo puedan poner en práctica cuando estén viviendo un escenario de la vida muy desafiante, ¿sí? Y miren que lo que me pasó a mí en estos días no es ninguna boludez, o sea, la verdad que fue una cosa bastante desesperante, digamos, pero, pero bueno, le, como les decía, ¿cómo hacemos para salir de ese estado? Lo primero que yo hice fue, en un momento mínimo de conciencia que tuve, recordar toda la teoría que sé y empezar a decir, bueno, vamos a poner en práctica todo esto que ya sabemos, pero que ahora en este momento que estoy atravesando miedo, dolor, ansiedad, estrés, es muy difícil, ¿no? Porque uno como que se hace chiquito y le cuesta pensar con claridad, sobre todo cuando tenemos miedo, no podemos pensar con claridad, porque también se producen un montón de químicos en el cuerpo y todo eso se retroalimenta, el pensamiento, la emoción, los químicos del cerebro, y todo eso va haciendo una rueda de hámster y de la cual es muy difícil salir a menos que nos conectemos por un segundo con la conciencia, con nuestro ser, que ya tiene la sabiduría, que ya tiene las herramientas, porque todo lo que yo estoy diciendo acá es algo que está en ustedes, no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? Pero bueno, lo quiero compartir por si a alguien le sirve. Entonces, bueno, en un pequeño momento de lucidez me empecé a enfocar en la gratitud. ¿Sí? Que, bueno, como muchos de ustedes saben, la gratitud es algo que eleva la vibración instantáneamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo un escenario de la vida desafiante, nos creemos víctimas de ese escenario y de la realidad y no entendemos que para transformar cualquier situación que estemos atravesando en la vida, no hay que poner el foco en la realidad o en querer cambiar la realidad o hacer cosas en el plano físico para cambiar y controlar la realidad, sino que tenemos que empezar desde dentro. Entonces, si yo estoy viviendo algo que no me gusta, eso siempre va a ser un reflejo de mi estado interior, ¿sí? Entonces, tengo que cambiar mi estado interior, es decir, que tengo que elevar mi vibración para que lo de afuera se transforme, ¿sí? Esto lo habrán escuchado un montón de veces, pero bueno, a veces se nos olvida, sobre todo cuando estamos atravesando estos escenarios de dolor, de sufrimiento, de miedo, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para subir nuestra vibración? Lo primero que yo hice fue conectarme con la gratitud. Y en ese momento, la verdad que yo veía todo oscuro, veía todo negro. Honestamente, o sea, hay que sacarnos
esta cultura que hace tanto daño del Instagram, de las redes sociales, que todos pensamos que todo el mundo está viviendo una vida ideal y es mentira porque, o sea, si bien, no sé, yo por ejemplo tengo días que estoy divina, regia, brillando, pum para arriba, compartiendo con mucho amor para dar y buen rollo, de buen humor, o sea, también hay días que estoy en la mismísima mierda, como estuve hace un par de días, y creo que es muy sano que también nosotros como personas, sobre todo las personas que nos exponemos en redes, también nos permitamos mostrarnos vulnerables y mostrar nuestra humanidad y mostrar también que no todo es ideal, que no todo es perfecto, porque mostrar todo el tiempo ese ideal de perfección, de vida ideal, a veces hace mucho daño porque hay mucha comparación. El otro que está del otro lado se hace una película de tu vida que no es. Entonces, bueno, yo por eso también quería compartir por mi parte mis experiencias y que, en las que estoy, como decía, ¿no? En la mierda, para mostrar también un poco este lado humano, este lado vulnerable, que a todos nos pasan cosas y bueno, y en mi caso quiero compartir cómo hacer para atravesarlas. Si bien yo no tengo la verdad absoluta de nada, simplemente los invito a que si quieren y algo les resuena de todo lo que hoy vamos a hablar, lo pueden poner en práctica para ver si les funciona. ¿Sí? No a todos nos funciona lo mismo de la misma manera. Pero bueno, entonces lo que primero que hice fue, en ese momento que estaba como en el pozo más oscuro, super dark, que encima a mí me pasa de que cuando yo estoy en ese modo me pongo muy emo, me encierro en mi casa, no hablo con nadie, no le cuento a nadie mis cosas, como que me encierro mucho en mí misma. Y a veces también eso me juega en contra, porque cuando uno puede compartir lo que le está pasando con otras personas, llegan también mensajes divinos, soluciones mágicas, a veces la divinidad se expresa a través de nuestros amigos, de nuestros familiares, de una canción, o cuando nos animamos a pedir ayuda o a contar lo que nos está sucediendo, nos podemos de alguna manera dejar guiar, dejar acompañar en tribu y en red. Y esto es muy importante porque sé que no sé, a mí y a muchas personas les pasa esto de encerrarse en sí mismas cuando están sintiendo dolor o sintiendo ansiedad, porque a veces sienten que no quieren joder a las otras personas o cargarlas con sus problemas o andás a ver qué rollo mental tiene cada uno. Hay gente que simplemente no quiere mostrarse vulnerable eh, y no está bien ni mal, pero bueno, son cosas que suceden. Eh, Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue en toda esa situación de no saber qué va a pasar, de incertidumbre total y de mucho miedo, fue empezar a agradecer. Empezar a agradecer lo poquitito, bueno, lo poquitito, o sea, en ese momento lo poquitito que podía haber, ¿no? Empezar a agradecer, tengo tengo esto otro, y a medida que uno va empezando a hacer ese ejercicio de empezar a agradecer una cosita, otra cosita, empezando a aparecer más cosas por las que agradecer que uno no estaba contemplando porque estaba muy en ese modo de queja, de carencia, de me falta, me falta, me falta, y ver todo negro. Entonces la gratitud es algo que automáticamente nos empieza a elevar la vibración, ¿sí? Es increíble cómo eso de alguna manera empieza a transformar todo tu estado interior. Entonces eso, lo primero, la gratitud. Después, a ver, me anoté cosas para no olvidarme de nada. Otra cosa muy importante, además de empezar a agradecer, es hacer un poco de actividad física. Esto puede ser no solamente hacer yoga, puede ser también bailar, puede ser, no sé, ir a correr, andar en bici, lo que a vos se te ocurra, porque cuando estamos así, muy en el miedo, en la contracción, en la angustia, en la depresión, lo que sea, el cuerpo se empieza a contraer, ¿sí? Y se empieza a atrofiar de alguna manera. Cuando estamos en ansiedad, en miedo, el cuerpo como que se endurece. Y todas esas emociones están ahí. Y como tenemos mucha resistencia de sentirlas, y nos ponemos en la mente, en la mente, en la mente, y no podemos salir de la mente, y eso trae más estrés y trae más contracción a nivel físico. Entonces, si nos cuesta mucho, bueno, digo, lo primero que iba a decir después de la gratitud era el meditar, pero yo sé que a mucha gente le cuesta horrores meditar porque la mente no para y porque obviamente no es algo que es sencillo, es algo que hay que practicar
para que sea llevadero. Yo, por ejemplo, empecé a hacer meditaciones totalmente en silencio este año. O sea, si bien las practicaba antes muy de vez en cuando, pero este año como que me puse re juiciosa todos los días de empezar mi día y antes de hacer cualquier cosa me siento y me pongo a meditar. Y estoy a veces 20 minutos, media hora. Antes yo hacía mucho meditaciones guiadas porque me era más sencillo, o con mantras, o escuchando una frecuencia, porque me era más difícil dominar el dragón, que es la mente, que no para, que empieza a pensar lo peor de lo peor. Entonces, bueno, para quienes no meditan o les resulta muy difícil, otra cosa que pueden hacer aparte de empezar a agradecer es mover el cuerpo, ¿sí? Realizando cualquier tipo de actividad física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a mover el cuerpo, empezamos a mover toda esa energía, ¿sí? Sobre todo, no sé, por ejemplo, si abrimos las caderas, se liberan también emociones, en fin, también cuando, no sé, uno va a correr o anda en bici, también se libera todo lo que es la rabia, la ira, lo visceral. Entonces, por eso es muy importante empezar a mover el cuerpo, aunque sea un poquito, haciendo la actividad que a vos te guste, ¿sí? Hay gente que tiene mucha resistencia con hacer yoga. Entonces, en ese caso, no sé, te resulta más fácil bailar, bailar. Otra cosa que pueden hacer es agarrar y ponerse una música que los eleve, que les eleve la vibración. Y no simplemente, a ver, no necesariamente esto tiene que ser un mantra o una cosa así. A mí a veces me pone de buen rollo y me prende, no sé, escuchar rock o escuchar punk o escuchar, no sé, si te eleva escuchar heavy metal, no sé. Es que da igual, yo no voy a decir, tenés que escuchar música clásica o tenés que escuchar esto o lo otro. Si bien obviamente las letras de las canciones también tienen un mensaje, los sonidos tienen una vibración, pero bueno, a cada persona lo energiza algo distinto. Entonces también eso es importante para empezar a transmutar la energía y poder empezar a salir de ese estado. Y cuando digo salir de ese estado, no estoy diciendo que usemos todas estas cosas y estas herramientas como una evasión de lo que nos está sucediendo, ¿sí? Es muy importante cuando estamos atravesando todos estos miedos y estos escenarios que nos mueven mucho, que nos pegan una cachetada, que nos revuelcan, que nos desesperan, sentir la emoción que está viniendo. Eso es muy importante. A mí me pasa que, bueno, yo suelo ser una persona bastante mental, entonces todo este tema del sentir a mí es algo que me cuesta, o sea, lo vengo trabajando hace bastante tiempo. Ahora lo tengo un poquito más afilado, pero bueno, es algo en lo que tengo que estar poniéndole ficha constantemente, porque no es algo que se me da de forma natural, el imbuirme en la emoción y sentir la flor de piel, ¿sí? A mí me pasa que lo primero que se me dispara es la mente, y la mente es de mente y empieza a pensar cosas tremendas, y es increíble cómo eso nos genera una realidad en la cual se sigue perpetuando todo eso, ¿sí? Y no damos espacio para que ocurran los milagros, lo que solemos llamar milagros, que ahora voy a explicar un poco también esa parte. Eh, Vamos bien hasta acá. No sé si alguien quiere comentar algo. Entonces, bueno, como decía, con esto de sentir las emociones, todas las emociones cuando no salen, se pudren, ¿sí? Es como si fuera la pus adentro nuestro que necesita salir, y como nosotros no le damos cabida, eso es como si fuera pus adentro nuestro, y empiezan a salir, no sé, erupciones en la piel, hongos, alergias, contracturas, dolores, enfermedades, porque eso es nuestro cuerpo avisándonos y somatizando sobre emociones que no estamos atendiendo, sobre áreas de nuestra vida en que no nos estamos haciendo cargo ni nos estamos haciendo responsables. Entonces, por eso también es muy importante empezar a sentir la emoción que está viniendo, ¿sí? Sentirla plenamente. A mí me pasó que cuando estaba ahí súper menstrual, súper irritable, sensible, en modo drama total, en un momento me empezó a venir una angustia. Y el primer mecanismo, a mí en mi caso, mis mecanismos evasivos son o hacerme algo de comer,
o ponerme en la pantalla, ya sea a laburar o no sé, a estudiar o a mirar una conferencia o lo que sea, como que me evado mucho por esos lados, ¿sí? Hay gente que se evade tomando cerveza o, no sé, llamando a los amigos o bueno, da igual los tipos de evasiones que nos ocurren de forma automática cuando estamos sintiendo una emoción incómoda. Entonces, en el momento que tuve un poco de lucidez y de conciencia, empecé a sentir esa emoción que estaba aflorando y empecé a sentir la angustia. Y automáticamente dije, la voy a sentir y me permití sentirla y empezó a salir toda esta congoja, todo como un nudo en la garganta y empecé a llorar toda esa angustia que estaba ahí. Que no es necesario entender por qué o entender qué es, la mente siempre va a querer buscar una explicación y ponerse a pensar qué es lo que está pasando, de dónde viene, la mente siempre quiere buscar respuestas y a veces no es necesario intelectualizar todo, racionalizar todo y entender qué me está pasando, por qué, o sea, ya las fichas van a caer solas de lo que está pasando. Como que tenemos que aprender un poco, yo también me lo estoy diciendo a mí, aprender un poco a soltar el control, ¿no? De querer saberlo todo, de querer tener las respuestas de todo y encontrar ya las soluciones a todo. Sobre todo cuando queremos hacerlo desde la mente, porque las soluciones jamás, 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 jamás van a venir desde la mente. Por lo menos no las soluciones alineadas con nuestra esencia, ¿sí? Que son las que nos van a traer esa verdadera dicha del ser. Eh, entonces, bueno, estuve llorando, sintiendo la emoción, sintiendo la angustia, y ahí se liberó y se sanó algo, ¿sí? Y a veces uno siente o piensa que hacer todo este trabajo interno es como una pérdida de tiempo, que tengo que responder mails, que tengo que hacer tal cosa o que tengo que bla, bla, bla. Y nos da como a veces, no sé, culpa o sentir que estamos perdiendo el tiempo y por, no sé, por meditar o sentir que no estamos haciendo nada productivo o simplemente estar con nosotros mismos sintiendo, ¿sí? Eh, y en realidad los momentos de nada son momentos de mucha acción interna, ¿sí? Cuando no estamos haciendo en el afuera y estamos en nosotros, estamos realizando una acción interna que es súper importante y súper sanadora, ¿sí? Eh, porque sin hacer todo esto es imposible que nuestra realidad se transforme para mejor, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso les quería compartir un poco. Que para alquimizar nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra frecuencia vibratoria. A mí me pasa que como terapeuta, viste el dicho este que dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Como que estuve varios días sintiéndome mal, sin ver la salida, y de repente dije, pará, me voy a hacer una sesión, me hice una sesión de péndulo hebreo. Como porque yo ya sabía, dije, estoy en la mierda en este momento, me estoy sintiendo re mal. Y está bueno sentir las emociones de dolor, de tristeza, de miedo, sentirlos profundamente, pero tampoco nos vamos a estancar para siempre y regodearnos en el dolor eternamente, ¿sí? Hay que sentirlo todo, pero bueno, llega un momento que una vez que estamos sintiendo todas las emociones y tal, también hay que hacer una acción de alguna manera para empezar a transmutar todo esto y a salir de ahí. Entonces, bueno, me hice una autosesión para limpiar mi energía, para elevar mi vibración. Al día siguiente me hice una sesión de Tamiana y bueno, fue toda una cosa en conjunto. Hablé con amigas también, todo eso también ayuda un montón, expresar, comunicar lo que nos está pasando con otras personas. Porque ahí tener la humildad sobre todo de agachar la cabeza y decir, no estoy pudiendo con esta situación. Eso también es muy importante. Eh, Porque ahí la otra persona, a veces nosotros pensamos que nos la sabemos todas y no nos animamos a pedir ayuda, quizás por vergüenza o quizás porque pensamos que la otra persona no se le va a ocurrir la idea brillante que nos ayude a salir de esta situación y muchas veces las otras personas nos aportan una luz y una claridad y otra perspectiva, eh, por lo cual está muy bueno también dejarse acompañar cuando uno está atravesando una situación así. Eh,
Y este consejo no aplica para todo el mundo, porque hay personas que están en la otra polaridad contraria, que son personas que están esperando constantemente que el otro los salve. Y ahí es cuando les toca poner más de su parte y accionar, ¿sí? Por eso digo que no todos los consejos son para todo el mundo, esto no es matemáticas. Eh, Así que bueno, eso, para alquimizar la realidad básicamente tenemos que concentrarnos en elevar nuestra vibración. ¿Cómo? Por medio de la gratitud, por medio de mover el cuerpo para mover la energía, empezar a expresar lo que nos pasa con otras personas, amigos, familia, dejar de evadirnos y dejar de parchear y sobre todo sentir las emociones que están aflorando, ¿sí? Porque la única manera que esa emoción se sane, si yo la sigo parcheando y sigo usando parches evasivos, para no sentir esa emoción incómoda, lo único que estoy haciendo es que toda esa pus crezca, crezca, crezca y un día explote y me agarra el ataque de ira, el ataque de rabia, el ataque de angustia, el ataque de pánico, el ataque de ansiedad y las enfermedades, las erupciones, las alergias y cualquier cosa que puede pasar también, no solo a nivel eh, de físico, sino también todos estos desequilibrios emocionales o mentales. Eso ya es cuando llegamos al colapso de toda una gestión emocional que no hemos hecho de forma apropiada. Eh, y bueno, o sea, lamentablemente esto no es algo que se nos enseña, es algo que todos como humanidad, como colectivo, estamos aprendiendo a conectarnos con todo esto, con toda esta información que en realidad ya está en nosotros. Pero a veces, obviamente cuando uno está bien y todo va bien, uno está reconectado, re feliz, está mucho más en el ser, pero las pruebas verdaderas están, y ahí es cuando podemos ver cuánto de toda esa teoría espiritual, eh, cuánto de esa maestría realmente estamos encarnando, realmente, porque la teoría es muy bonita y cuando todo va bien en nuestra vida, sí, fantástico, pero cuando todo va como el orto, digamos, ahí es cuando realmente está el verdadero aprendizaje, ¿sí? Entonces, bueno, eso les quería transmitir un poco. Y otra cosa también, para los que quieran ir todavía un poco más allá, la meditación. La meditación es súper, súper, súper importante. Porque en ese momento de silencio, en ese momento de vacío, es cuando surgen todas las soluciones. Nunca surgen desde la mente lógica racional. Si nosotros estamos enredados en un escenario de la vida que nos está moviendo demasiado, ¿sí? La solución nunca va a venir desde la mente racional. Por más que nos sentemos 10.000 horas a pensar y pensar, la mente lo único que va a hacer es crearte un montón de ansiedad porque va a generar un montón de escenarios futuros que no están pasando ahora y te va a hacer sentir un montón de miedo, de estrés, de angustia y de frustración en este momento presente y nada de eso está pasando, con lo cual estás perpetuando más y más toda esa realidad que estás viviendo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, animarnos a estar en silencio, empezar a ver qué pasa en ese silencio, que obviamente al principio es muy incómodo porque todas esas emociones incómodas que estamos parchando constantemente empiezan a salir y no las queremos sentir. Eh, un montón de pensamientos súper catastróficos empiezan a venir o pensamientos súper pelotudos que no tienen nada que ver con nada empiezan a salir. Y nada, es dejarlos pasar, dejarnos sentir todo eso y llega un momento que el ego, que esto se disuelve y ahí es cuando entramos en contacto con la divinidad, cuando nos enchufamos a esa frecuencia, a Dios, al ser, al universo, a la conciencia, a la mente universal, donde está toda la información, mejor dicho, donde está toda la sabiduría que está disponible para nosotros. Y cuando nos conectamos a esa frecuencia, es como si fuera una frecuencia de radio, cuando estamos enchufados a eso, ahí empiezan a bajar las soluciones y ahí se empieza a transformar nuestra realidad. Eh, entonces, nada, los invito a poner en práctica todos estos tips que estuve compartiendo a lo largo de este live, porque no es que haciendo una sola de estas cosas tu realidad se va a transformar automáticamente, ¿no? Es una chamba constante y diaria. ¿Sí? La vida constantemente nos va a pedir que nos reafirmemos. Es un momento en la humanidad que estamos atravesando colectivamente donde nos van a poner muchas pruebas y muchos escenarios jodidos afuera en esta realidad para ver qué tanto somos capaces de mantener la confianza en la vida. Eso es muy importante, eso ya lo hablé en otro video anterior.
mantener la confianza en la vida es fundamental, saber que siempre vamos a estar a salvo, que nunca nos va a faltar nada, que eso es la mente, que tiene un montón de miedo, ¿sí? Que está desde el control, que no soporta la incertidumbre, entonces como no sé qué va a pasar mañana, pienso lo peor y quiero controlar. Y cuando yo elevo mi vibración y empiezo a hacer todas estas cosas y dejo que el vacío, que la divinidad, que todo eso me penetre, empiezan a bajar las ideas, la creatividad, empiezan a venir soluciones mágicas de todos lados. eh, y así es cuando se empieza a transformar mi realidad externa de a poco, ¿sí? Entonces, también es esto muy importante, tener confianza en la vida. Para mí no es una creencia, para mí es una certeza absoluta que todo va a estar bien. Pero bueno, obviamente si estamos en la frecuencia ego, en la frecuencia del miedo, en la frecuencia en el modo supervivencia, nos es muy difícil conectarnos con esta verdad universal, ¿sí? Entonces vamos ahí, entre las dos polaridades, ¿no? Estamos como en el ser, después por un momento nos vamos al ego, y ahí vamos y venimos, y a veces los escenarios externos nos sacuden tanto, que ahí es donde está la prueba de, bueno, en este escenario, a ver, sos capaz de conectarte a la confianza en la vida, al ser y a toda la teoría espiritual súper bonita que practicás, sobre todo cuando todo marcha bien en tu vida. Pero bueno, por eso estamos viviendo tantos escenarios adversos, para ser cada vez más libres, para estar cada vez menos condicionados, para hacernos cada vez más responsables de que nosotros tenemos, no quiero decir control, pero que en nosotros está eh, la realidad. La realidad que estamos experimentando es un reflejo total y absoluto de nuestro estado interno y de cómo gestionamos lo que nos pasa internamente ante la aparente adversidad externa, ¿sí? Porque de hecho, cuando estamos viviendo una adversidad externa o un escenario de escasez, por ejemplo, es porque primero eso estuvo en forma de pensamiento en mi mente. Y como yo le di poder en mi mente a ese pensamiento de miedo, de carencia, de escasez, de lo que sea, eso se manifestó en mi realidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también y empezar a ser más higiénicos y más conscientes con lo que pensamos, porque todo el tiempo, querramos o no, estamos creando una realidad, ¿sí? Y tenemos tantos pensamientos por segundo que estamos, que tarde o temprano todo lo que pensamos se va a terminar manifestando. O sea, y a veces, o sea, uno dice, ay, sí, ¿por qué si pienso una Ferrari no se manifiesta? Porque también se manifiesta todo lo que está en el inconsciente. Y la mayoría de lo que se manifiesta es nuestro inconsciente, porque nuestro consciente es el 3% y el inconsciente es el 97%. Entonces, todo lo que vamos a ver afuera son nuestros miedos inconscientes y todo lo que no vemos y no queremos asimilar. Y esto porque la vida nos odia y nos trae nuestros miedos para que afuera, porque la vida es hija de puta y nos quiere hacer sufrir. No, al contrario, es para que hagamos consciente todos esos miedos inconscientes, todas esas cosas que nos condicionan, para que nos volvamos más libres, para que seamos más soberanos y para que dejemos de estar en el victimismo y identificados con este personaje chiquitito que está a merced de la realidad y que no puede hacer nada para cambiarlo, porque no, nosotros tenemos todo el poder de cielo y tierra para manifestar la realidad que queremos. Y esto no se hace de un día para el otro, esto es una chamba diaria y muy constante, hay que tener mucho compromiso y mucha disciplina. Así que no hay soluciones mágicas. Ahora en toda esta cultura de Instagram y de mentorías y de gurús espirituales nos quieren vender soluciones mágicas y el trabajo interno, la chamba interna, solamente la podés hacer vos y vos. Podés tener personas que te inspiren, que te hagan recordar el mensaje, que el mensaje ya está en vos, nadie está diciendo nada nuevo, esto está disponible para todos cuando nos enchufamos y nos conectamos a esa esencia divina que está en cada uno de nosotros, que en realidad es lo que somos. Así que, bueno, no sé, voy a mirar porque me hice unas anotaciones a ver si no me olvido de nada, pero creo que ya dije todo. Ah, bueno, otra cosa más, cositas que pueden hacer. eh, Todo lo que los ayude a estar como en un estado de armonía y de quietud mental, ¿sí?
por ejemplo, a mí me pasa, o sea, y generalmente lo que usamos como mecanismos de evasión, lo que hacen es darnos una dopamina inmediata, una gratificación inmediata, pero que después nos va a terminar perjudicando, porque se produce un pico, como cuando, no sé, comes azúcar o no sé, o lo que sea que uses, y te causa el placer inmediato, pero después, así como subís, bajás y entras en un bajadón terrible y ahí aumenta la ansiedad, aumenta el miedo, el estrés, la angustia, la desesperación y aumenta todo. Entonces, a veces las soluciones en realidad son cosas que no nos resultan tan cómodas o que nos dan paja, nos dan pereza, porque queremos la gratificación inmediata para salir de ahí rápido y ahí es cuando usamos los parches evasivos. Porque uno cuando está muy en la mierda no dice, ay, sí, voy a meditar, qué emoción, voy a meditar para salir de ese estado, voy a hacer yoga, voy a... No, a veces hay que tener disciplina y obligarse de a poquito. Es fea la palabra obligarse, perdón, pero es como tenemos que tener, a veces hace falta una pizca de voluntad para empezar a transformar todo. Y también otra cosa que les quería compartir era que, bueno, a mí me pasa de que cuando me quiero evadir así automáticamente o como algo, me hago así como unas frutitas con un dulcecito, algo así, y, y nada, y después me termina generando más ansiedad, o me pongo en la pantalla, o en el teléfono, o en la computadora, y eso me termina alterando más mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué hago cuando estoy así? Yo, bueno, tengo, por suerte, vivo en un lugar rodeado de naturaleza, pero bueno, si no tenés un lugar así, podés irte a la plaza, a la playa, a la plaza, al bosque, no sé, un parque, un pedazo de pasto, no sé, lo que tengas cerca, sentarte en la naturaleza, descalza, con los pies en la tierra, con el culo en la tierra, o sea, sentarte ahí un rato, mirar, observar la naturaleza, dejar que toda la fuerza de la naturaleza, de la madre tierra te penetre, que la tierra transmute todo eso que te está pasando. Y no te digo sentarte un minuto en la naturaleza, no, sentate ahí un rato y vas a empezar a sentir que todo tu sistema nervioso se regula también. Contemplar, estar en silencio. Si bien la mente no va a parar y va a estar ahí, va a llegar un momento que vas a tener un poco más de quietud mental, que tu sistema nervioso se va a regular y ahí es mucho más probable que empiecen a venir las soluciones, la creatividad, en esos momentos de no hacer nada. Vivimos en un sistema totalmente enfermizo que está todo el tiempo en la productividad y en el hacer y, y en realidad, o sea, es todo lo contrario a veces. Para que se manifieste una realidad eh, más armoniosa, más coherente, hay que hacer toda esta chamba interna primero, ¿sí? No es en el nivel de las formas que se va a cambiar nuestra realidad, ¿sí? Hay que empezar por acá. Entonces, escuchar la música que a vos te eleve, bailar, hacer actividad física de la que quieras, meditar, ir a la naturaleza un rato, pisar un rato la tierra. Pisar un rato la tierra, les juro que es increíble cómo te transforma. ¿Y qué más? Bueno, eso, creo que era todo. Y también cuando sintamos que, por último, para cerrar, cuando estamos muy, muy en la mierda, aunque no tenemos ni fuerzas para hacer nada de estas cosas, pedir asistencia. En lo que vos creas, en los ángeles, en Dios, el universo, la conciencia, el gauchito Gil, no sé, en tu abuela fallecida, en tu gatito que falleció, lo que sea, con lo que sea que vos te conectes a nivel divino, pedirle guía, asistencia a eso, a tus seres de luz, a tus ángeles, a Dios o como lo quieras llamar, pedir por favor que se te muestre las soluciones, que se te muestre el camino, pedir ver esta situación de otra manera, solicito un cambio de percepción, solicito ver esto de otra manera, quiero ver las soluciones, por favor guíenme, muéstrenme el camino, me vacío para que entren las respuestas en mí, para que se me revele qué es lo que tengo que aprender de esto. Y quédense en silencio un rato y va a empezar a bajar toda esa información. Animarnos también a pedir asistencia. A veces en los momentos que tocamos fondo es cuando rezamos, ¿no? O sea, a mí me pasó una vez, me acuerdo hace muchos años, yo era adolescente, bueno, no, adolescente no, yo tenía 20 y pico, por ahí.
eh, y estaba en la guardia del hospital, había tenido una intoxicación con monóxido de carbono por una pérdida de gas, estaba con mi expareja en eh, en el hospital público, en el Durán, que es un hospital que, bueno, no te atienden jamás. Y estaba yo tirada en el piso ya pensando que me iba a morir, alucinando, veía todo borroso. Y en ese momento yo era punky, anarquista, atea, súper que no creía en nada. Eh, y en ese momento me acuerdo que dije, me voy a morir. Y dije, hice así las manitos, me acuerdo, en posición de rezo. Yo, la que era atea. Y empecé a pedirle, a rezarle a Dios, por favor, quiero ver a mi mamá antes de morir. Yo la había llamado a mi mamá para que venga, me acuerdo. Entonces son esos momentos que tocamos fondo o que ya no podemos más, que ahí tenemos la fe, ¿no? Pero bueno, esto lo digo para la gente que es como más escéptica, que no cree en nada. Pero bueno, a los que ya practicamos la fe, la confianza en la vida, en Dios, en la divinidad, en el universo, como lo quieras llamar, sí, lo tenemos, es muy bonita la teoría, pero todas las pruebas que se nos están poniendo en la vida son para que nos reafirmemos en esa confianza eh, y en eh, rendirnos a que somos una partecita, un fractal de esa divinidad que está en cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar que esa divinidad entre en nosotros y nos atraviese, porque somos canales. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada sin conectarnos a Dios, a esa esencia, ¿sí? Por eso es muy importante que salgamos de esta frecuencia ego, supervivencia, y nos conectemos al ser, porque a partir de ahí es cuando vamos a poder vivir una vida más plena, más armoniosa, más feliz, más coherente. Nosotros buscamos mucho en el mundo de las formas. Nos enganchamos mucho a relaciones, a cosas, a logros, a objetivos. Y estamos todo el tiempo persiguiendo la zanahoria. Y es todo lo contrario, es conectarme a mi esencia divina, conectarme al amor, para que el amor entre en mí y se exprese a través de mí como un canal, a través de la forma que sea, ¿sí? Todos somos canales del amor, todos somos canales de Dios. Todos tenemos la capacidad de expresar a Dios, a esa divinidad aquí en la tierra. Y a eso vinimos. Algunos lo harán a través de la danza, otros a través de la comunicación, otros a través de, no sé, cocinar, otros a través de la escritura, otros a través de el deporte, o da igual, ¿sí? Cada uno ahí conectará con sus dones, con sus talentos. Pero bueno, nada, eso. Espero que estén muy bien y bueno, vamos a hacer todas las semanas, si Dios quiere, estas charlas conscientes. Este fue el episodio 1, espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa, si quieren proponer algún tema que quieran... ay, perdón, estoy como revolada. Algún tema que quieran que conversemos, pueden ponerme ahí en comentarios o mandarme un mensajito. Que estén bien. Chau, chau.